Muy buenas. Volvemos a encontrarnos en esta serie de conferencias sobre la historia de las vacunas. Cuando empezamos estas grabaciones, estábamos todavía a la espera de las vacunas. Ahora mismo, cuando se está produciendo esta, ya tenemos vacunas en España, pero no tenemos las suficientes para vacunarnos. Y estamos viendo que tanto en Europa como desde luego en España, la fabricación de vacunas pues es muy mejorable. Nos estamos vacunando con solo una vacuna europea que tiene dificultades, y todas las demás vacunas que se han producido hasta el momento son fuera de nuestra zona de influencia. Lo cual es paradójico porque ya hemos visto que la primera vacuna contra el cólera la preparó un español. Vimos que la microbiología nació en Europa, que hubo unos centros de investigación microbiológicos, uno de los cuales perdura, en Francia y en Alemania, impresionantes, y sin embargo, pues ahora nos encontramos con que las cosas han cambiado mucho. Probablemente sea porque la última gran pandemia que sufrimos, pues hace prácticamente un siglo, en 1918 y acabó en 1921. Y parece como si nos hubiéramos olvidado y hubiéramos superado las enfermedades epidémicas, y la bacteriología pues ya no tuviera tanta importancia. En España se fabricaron vacunas instituciones privadas, y también lo fabricó el Estado. Y parece que en una serie de conferencias sobre la historia de las vacunas, ese tema pues debía de ser tratado. Hemos elegido para hacerlo a la persona que, desde mi punto de vista, más sabe sobre este tema. Esa persona es el doctor Alberto Gomis, que es licenciado y doctor en ciencias biológicas y es el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alcalá de Henares. Don Alberto Gomis, después de su licenciamiento y de su doctorado, pasó un tiempo dando clases de enseñanza media, lo cual es un aprendizaje magnífico y una actividad estupenda, hasta que surgió una plaza de profesor titular en la Universidad de Alcalá de Henares. Fue una de las últimas plazas en las que yo he visto una competencia nacional dura y una auténtica oposición de las que pues ya francamente se ven pocas, de la que fui testigo. La ganó brillantemente y posteriormente también ganó la plaza de catedrático de universidad. Fue director del Departamento de Historia de la Ciencia, con lo cual pues ha dado clases de todo lo relacionado con ella, es decir, ha dado clases de Historia de la Ciencia, de Historia de la Medicina, de Historia de la Farmacia, de Historia de las Ideas Científicas, de una cantidad de materias francamente amplia. A él le gusta mucho la docencia y aparte de esto pues es un destacadísimo investigador. Ha escrito varios centenares de trabajos de investigación, más de una docena de libros. Su investigación ha sido premiada con
por lo menos que yo recuerde, 4 premios de prestigio. Y aparte de esto, fuera de, aunque relacionado con sus actividades académicas, fue el presidente de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, una sociedad que creamos cuando éramos jóvenes, es decir, hace poco tiempo, pero que ya se nos parece, en fin, que hace cierto tiempo. Él fue presidente pues, durante el tiempo que los reglamentos permitían que lo fuera, y en la actualidad es presidente de la Sociedad Española de Historia Natural, aparte de académico correspondiente en la Real Academia Nacional de Farmacia. Evidente, es el mayor experto que hay en España, en Darwin, y el mayor coleccionista de textos y documentos de Darwin, sobre lo cual ha hecho por lo menos 3 grandes exposiciones, no exposiciones familiares, sino exposiciones nacionales, aparte de varias otras, porque también ha sido comisario de varias exposiciones. Paradójicamente, con esto también se ha dedicado al estudio de la industria farmacéutica, porque ha participado en algún programa de investigación de este tipo, y por lo tanto ha investigado muy cuidadosamente lo relacionado con el tema que hoy ha decidido, nos ha hecho el favor de presentar hoy aquí, cosa que va a hacer ahora, cuando usted quiera, don Alberto. Muchas gracias, doctor Puerto. Muchas gracias, Javier, por la presentación que has hecho de mi intervención en este ciclo de conferencias que con tanto acierto ha organizado la Fundación de Ciencias de la Salud, y procuraré presentar una visión rápida de esos primeros laboratorios españoles que se dedicaron a la fabricación de vacunas y sueros en España, en una época que podíamos citar entre la última década del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Mi intervención va a llevar como título, o la he titulado, Los primeros fabricantes de vacunas y sueros en España. Y a pesar de este título, quiero recordar cómo fue a final del siglo XVIII cuando en la localidad catalana de Puigcerdá el médico Francisco Puig-Guillén llevó a cabo el primer ensayo sobre la vacuna, concretamente el día 16 de diciembre de ese año 1800. La prensa local se hizo eco de esta administración de la vacuna. La vacuna la había hecho traer de París, y a los pocos días la Gaceta de Madrid reproducía la noticia local, dando cuenta cómo estos niños que se habían vacunado estaban perfectamente de salud, decía la noticia, sin que los niños vacunados hayan perdido ni un solo instante su alegría, ni padecido la menor molestia. Bien, pero como he comentado anteriormente, fue al final del siglo XIX cuando nos encontramos los primeros ensayos de fabricación de vacunas y sueros en España. Y estos primeros ensayos van a estar ligados a 2 médicos muy importantes en el desarrollo de este proceso y también de gran importancia en la historia de la medicina española. Son el doctor Jaime Ferran y Clua, que, como se ha expuesto en alguna sesión anterior, hizo bastantes ensayos sobre la vacuna en España, mereció críticas, lo cual demuestra que la misma polémica que asistimos hoy en día en la sociedad española se ha producido en otras épocas con temas similares, y es el doctor Vicente Llorentes y Matos. El primero, el doctor Jaime Ferran y Clua, en 1884,
instalaría en Tortosa un laboratorio de microbiología que más tarde, en 1900, trasladó a Barcelona y con el tiempo recibiría el nombre de Instituto Ferran. Por su parte, el doctor Vicente Llorente y Matos, en 1895, instaló en el Paseo de Rosales de Madrid el Instituto de Microbiología, de Madrid. Bueno, esta labor del doctor Ferran por hacer la vacuna médica y sus ensayos en la ciudad de Valencia, pues motivaron algunos conflictos, como digo, entre otros con el profesor Santiago Ramón y Cajal. En defensa del doctor Ferran, se reunieron una serie de médicos y este colectivo médico recibió el nombre de Apostolado de la Vacuna Anticolérica. En la foto Ferran aparece de perfil y Ángel Pulido, al comentar esta fotografía, señalaba: Ferran, sentado de perfil, aparece colocado en el centro del grupo, siempre sereno, pensativo, abstraído, inmutable en su expresión y como el menos significado, cuando todos le llamábamos el maestro. Por su parte, como ya he comentado, el Instituto Microbiológico de Madrid lo había instalado el doctor Llorente en el Paseo Rosales de 1895. Poco después se trasladó a la calle Ferraz, entonces tomó el nombre de Instituto Microbiológico de Sueroterapia y Antirrábico y más adelante el nombre de Instituto Llorente. Esta fotografía de 1912, tomada en el Instituto Llorente, en la calle Ferraz, quiere decir que el nombre ya había sido tomado, el nombre definitivo del instituto, aunque en algunas ocasiones se ha mencionado que no sería hasta la muerte del doctor Llorente en 1916 cuando se cambiara el nombre. Aquí vemos que no, porque la foto es del 12 y ya figura en el instituto el nombre de Instituto Llorente. Bien, pero fue en el siglo XX cuando se puso orden en toda la materia que tenía que ver, por un lado, con las especialidades farmacéuticas en general y, por otro lado, con la fabricación de vacunas y suero en particular. Para ambos cometidos, para poner orden en las especialidades farmacéuticas, se dictó un reglamento en marzo de 1919, un Real Decreto, que contenía una serie de normas para la fabricación y la venta de especialidades farmacéuticas en general. 8 meses más tarde, el 10 de octubre de 1919, se reglamentó la elaboración y venta de vacunas y sueras, que se puso en la Gaceta del día siguiente. ¿Qué decía este Real Decreto? Decía que no podrían fabricarse virus, vacunas, toxinas, sueros y productos similares para la profilaxis, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades sin previa autorización de la Inspección General de Sanidad. Para conceder la autorización sería precisa que la dirección técnica estuviera confiada a un médico, a un farmacéutico, a un veterinario de competencia reconocida. Y cada producto necesitaría una autorización expresa y todo producto nuevo necesitaría igualmente autorización. Había una disposición transitoria primera que decía que los laboratorios que en esos momentos estaban fabricando sueros y vacunas disponían de 6 meses para solicitar las autorizaciones correspondientes y que, por tanto, esas vacunas y esos sueros fuesen autorizados. Bien, durante unos años, 3 o 4 años, estuve consultando en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares los documentos que se presentaron a partir de ese Real Decreto para la autorización de vacunas y suero. La documentación es muy voluminosa, porque además de los expedientes, se presentaban también, como podemos ver en esta diapositiva, los diferentes envases que llevaban estos medicamentos. Estos medicamentos del grupo de vacunas y suero, como estoy diciendo. Digo que es muy amplio
la documentación. Tanta que la primera vacuna que se registra a partir de ese Real Decreto, se lo hace el 10 de diciembre de 1919, es la vacuna Z del laboratorio Hobart. Y la última que recoge ese registro es la 1449, antitífico paratífico curativa Everom del laboratorio Sueros y Vacunas. Bien, no se conservan hoy estos 1449 registros, solamente se conservan 1415. En algún caso, además, en alguno de los registros puede haber doble, registro bis, por eso hay faltas de algunos. Y en sueros, el primer suero que se registra, de acuerdo con el Real Decreto, es el suero antineumocócico del laboratorio Claramunt, el 15 de marzo de 1920, y el último es el 584, Esperminol, del Instituto Ferran, del que ya hemos hablado. En total son 569 registros los que se conservan. Casi son 2.000 registros, por tanto, 1.415 registros de vacunas, 569 registros de sueros. La mayoría de estos sueros eran fabricados por laboratorios españoles. 735 vacunas fueron registradas por fabricantes españoles, 491 por europeos, 175 por Estados Unidos y 14 por América del Sur, aunque fundamentalmente todos estos eran argentinos. Por lo que respectaba al registro de sueros, entre el 19 y el inicio de la Guerra Civil se registraron 276 de fabricantes españoles, 215 laboratorios europeos, 68 estadounidenses y 10 de América del Sur, otra vez fundamentalmente argentinos. Bien, entonces, una vez que tenemos el número total, yo revisé cuáles habían sido los institutos y laboratorios que habían tenido mayor número de registros en esta época. Estoy hablando, repito, entre 1919 y el inicio de la Guerra Civil. Y nos encontramos que en lo que respecta a vacunas, el Instituto de Biología y Sueroterapia, IBIS, registró 85 vacunas. La primera en 1920 y la última en el año 1936. El laboratorio Llorente, al que ya he mencionado, pero lo volveré a hacer más adelante, 56 vacunas en el mismo periodo. El Instituto de Inmunoterapia, TIF, 27 vacunas en un periodo más reducido, del 20 al 27. El Instituto de Sueroterapia Pecuario, 20 vacunas, entre el 20 y el 33. Instituto Magnus, otras 20 vacunas, la primera en 1929, la última en 1935, Laboratorio González Rojas, 16 vacunas, entre el 23 y el 26, y el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, el que dependía, donde se encontraba Santiago Ramón y Cajal, solamente 13 registros de una sola presentación en el año 1920. En Barcelona fue el laboratorio FER, Laboratorio Opoterápico y Biológico FER, quien registró mayor número de vacunas, 62. Y aquí, como he hecho con los de Madrid, pues tengo los años del primero y el último, 21 a 25, el Laboratorio Hermes, 47 entre el 22 y 25, el Instituto Ferran registró 25 vacunas, el Laboratorio Iberoamericano, 20, el Laboratorio Pasteurianos de Biología Aplicada, 19, y el Instituto Veterinario Vacunal, 15. Por lo que respecta al suero, en la ciudad de Madrid, pues también fueron mayoritarios las presentaciones a registro de IBIS, 73 registros de sueros entre los años 20 y 34. También Llorente, pero ya a mucha distancia, presentó 27 sueros, el Instituto de Sueroterapia Pecuario 20, TIRF 18, Magnus 17, Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII 13, Instituto Veterinario Nacional 3. Y en Barcelona, el Laboratorio Hermes es el que presenta mayor número de registros, 21, el Instituto Ferran 27, Laboratorio Claramunt 12, Laboratorio Universus 7, Laboratorio Opoterápico y Biológico FER 5, Instituto Veterinario Vacunal otros 5.
Bien, quiere decir esto que ha habido en la ciudad de Madrid y Barcelona una concentración muy importante en los primeros años del siglo XX de los laboratorios que procedían a la fabricación de vacunas y suero. Hay otras provincias españolas, luego veremos Valencia, Sevilla, Granada, que tuvieron también alguna labor en este terreno de la fabricación de sueros y vacunas. Y nombraremos algunos de estos laboratorios. Pero desde luego los 10 primeros en número de registros, desde luego se encontraban en estas dos ciudades, Madrid y Barcelona. Y es el laboratorio de Instituto de Biología y Sueroterapia IBIS, el que mayor número de registros hemos visto que tenía tanto en sueros como en vacunas, el que totaliza lógicamente el mayor número de registros. 158 registros, que es una proporción bastante importante si hemos señalado que el total de registros se aproximaba a los 2 millares. Bueno, pues el primero de los registros, como hemos estado viendo, lo presenta en el año 1920, el último en el año 1936. Bueno, el laboratorio IBIS se funda en el año 1919. Entre sus fundadores tenemos aquí al médico de origen italiano Gustavo Pitaluga, que firmó las primeras solicitudes de registro, y otros médicos también de gran trascendencia, como Adolfo Cervera Moltó, que fue el secretario técnico, como Ruiz de Alcaute, Sánchez Banús, de Buen, Gutiérrez Orese, etc. Bueno, en el año 1928, el director técnico era Jerónimo Durán de Cotés, y cuando se une a otro laboratorio, al laboratorio TIF, en junio de 1929, Durán de Cotés va a abandonar IBIS y se va a hacer cargo Antonio Ruiz Falcó. Bueno, aquí tenemos una imagen del Instituto IBIS en la calle Bravo Murillo, donde estuvo instalado la mayor parte de su actuación. Y la fotografía del personal técnico de IBIS tras la fusión, como he dicho, en 1929 con el laboratorio TIRF. En esta presentación que voy a hacer de los laboratorios, atendiendo de mayor a menor número de registros de vacunas y sueros, el segundo le corresponde al Instituto Llorente, también instalado en Madrid. Totaliza 83 registros, 27 sueros y 56 vacunas, y en el periodo que va de 1920 a 1936. El doctor Vicente Llorente, que lo había fundado en 1894, ya había fallecido en 1919, pues ya he dicho que falleció en 1916, cuando se dio el Real Decreto de organización de la fabricación y venta de sueros y vacunas. Entonces va a aparecer como directores del instituto durante estos años los doctores Jerónimo y Jacinto Mejías Fernández, dos personas con grandes inquietudes, hasta el punto que el doctor Jerónimo Mejías fue el único español que se participó en el primer viaje del Gran Zeppelin. Bueno, durante un tiempo, instalado todavía en la calle Ferrat, seguía conservando las dos denominaciones, Instituto Llorente, microbiológico de sueroterapia antirrábica, y en las etiquetas que preparaba para sus presentaciones, pues hacía constar que era el primero fundado en España. Aquí, por ejemplo, tenemos la vacuna ACNE, que se presentó a registro el 9 de abril de 1920 y que se le asignó como número de registro el 118. Los que eran vacunas llevaban antes del número que le correspondía la V, y los que eran suero llevaban antes del número de registro que le correspondía la letra S. El tercero, en número de registros, ya es un laboratorio de Barcelona, concretamente el Instituto Bioquímico Hermes. El Instituto Bioquímico Hermes concentró en 5 años estos 68 registros, 21 sueros y 47 vacunas. En efecto, el primero lo presenta en 1920 y el último lo presenta en 1926. En aquellos de 1922, que presenta un número muy importante de registros el mismo día,
figura como director técnico el farmacéutico Antonio Surós Ceuto. En cambio, en los últimos, que presentan el año 1926, aparece como director técnico Julio Busquet Alvar. Como decía antes, en la imagen ahora tenemos una gonovacuna mixta en frasco de 5 centímetros que se presentó al registro en ese día 20 de junio de 1922 y se le asignó el número de registro vacuna 395. Y aquí tenemos como director técnico precisamente Antonio Surós Ceuto. Casi con lo mismo registro, otro laboratorio de Barcelona, el Laboratorio Opoterápico y Biológico, presentó 67 registros, de ellos solamente 5 sueros, por eso habíamos visto que fue el segundo laboratorio en número de vacunas. Este laboratorio se fundó ese mismo año de 1921 y en las 10 primeras vacunas figuró como director técnico el farmacéutico Felipe Alayo Ferrer, y en los restantes productos a registros, el director técnico era José Vallés y Ribó. Este ejemplar, esta muestra que vemos en la pantalla, se presentó a registro el 20 de diciembre de 1922 y le correspondió como número de registro el número 413. Con lo que he dicho antes, sería correctamente V413, aunque aquí en este caso no lo señala. Bien, en el quinto lugar de este ranking de grandes productores de vacunas y sueros tenemos el laboratorio Instituto de Inmunoterapia TIRF. Se funda en el año 1919. ¿Por qué se fundan tantos laboratorios en el año 1919? Pues precisamente por haberse producido Real Decreto que organizaba el sector y que entonces hizo que proliferaran, que florecieran algunos de estos laboratorios. Se funda en el año 1919 y el nombre lo toma de las iniciales de alguno del primero o del segundo apellido de los integrantes de los fundadores. Por ejemplo, Jorge Francisco Tello, del médico Tello toma la T, del veterinario Julio Hidalgo López toma la H, del médico Luis Rodríguez Hillera la I de su segundo apellido, del médico Antonio Ruiz Falcó la R y Jorge Ramón Ifañanás, médico, hijo de Santiago Ramón y Cajal, toma la F. Por tanto, el laboratorio TIRF echa a andar en el momento que se da el Real Decreto de Organización de Sueros y Vacunas y ya al año siguiente presenta el primer registro y el último en el año 1927. Como he comentado antes, en 1929 se van a unir IBIS y TIRF y entonces Antonio Ruiz Falcó, que estaba en el laboratorio TIRF, va a pasar a dirigir IBIS tras la fusión. El laboratorio Instituto Ferran, lo mencionaba también al principio de mi intervención, va a presentar el primer registro en 1921, el último en 1935. En los primeros registros va a aparecer como director técnico Jaime Franiclúa, pero como se va a producir su fallecimiento en 1929, su hijo, Jaime Ferran Domingo, farmacéutico, sería el que figuraría como director técnico. Pero lo que decía antes de que se impusiera orden en el sector, podemos encontrar en la prensa profesional, en este caso en el Restaurador Farmacéutico del 15 de mayo de 1912, cómo se ponían a la venta la preparación de sueros, también la preparación de vacunas. El Laboratorio Instituto de Sueroterapia Pecuario estaba en Madrid y, cosa curiosa, igualó el número de sueros y vacunas que presentó a registro, 20 de cada, totalizó 40. Bueno, era un instituto, lógicamente, especializado en la fabricación de sueros y vacunas veterinarios, o sea, dirigidas al cuidado de la salud del ganado. De ahí que en este caso los directores técnicos de este instituto no fueran médicos ni farmacéuticos, sino que fueran veterinarios.
no es el único caso, en algunos otros, como diré al final de mi intervención, pues al frente de estos laboratorios o institutos estaban veterinarios. Por ello, estos fueron Tiburcio Alarcón Sánchez Muñoz y Domingo Juan Martínez Pérez, los dos veterinarios que figuraban como directores técnicos del instituto en los registros correspondientes. El Laboratorio Instituto de Biología y Farmacoterapia Magnus también estaba en Madrid, presentó 37 registros entre el año 1929 y el año 1935. Tras la fusión de IBIS con TIF, sale de IBIS Jerónimo Durán de Cotés y entonces va a dirigir este instituto, que en un principio estaba localizado en Madrid, en la calle 192, pero que más adelante contó con una delegación muy importante en la ciudad de Badajoz. Y como podemos ver tanto en esta propaganda inserta en La Voz de la Farmacia del año 31, como en este folleto de Enterophytosphaerum, pues aparecen las dos direcciones, tanto la central en Madrid como lo que ellos llaman la filial en la ciudad de Badajoz. El Laboratorio Instituto Claramunt, he comentado antes que fue el primero que hizo una presentación de sueros. Bueno, pues estaba ubicado en la ciudad de Barcelona, presentó 32 registros, 12 sueros y 20 vacunas, y fue fundado en 1911 por Luis Claramunt y Furés, quien había sido un colaborador efectivo del doctor Ferran en el Instituto de Sueroterapia de Barcelona. Por eso dice, he anotado que en 1890, siendo ayudante del laboratorio municipal que dirigía Ferran en Barcelona, llevó a esta ciudad la tuberculina de Koch. Bueno, unos años antes de ponerse el orden en el reglamento de vacunas y sueros, ya se había fundado este laboratorio. En los últimos laboratorios no figura como director técnico Luis Claramunt, sino que lo hace ya el Salvador Codech y Mir. El Laboratorio del Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII se había fundado en el año 1899, María Cristina, como Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII. Y en 1911, por Real Decreto de 24 de enero, tomó el nombre de ella de Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. Bueno, aquí tenemos una imagen de la vacuna cuando se encontraba todavía el instituto en la calle Ferraz, luego fue trasladado a la zona de Moncloa. Esta imagen de la revista Nuevo Mundo nos presenta al personal del laboratorio en su momento de trabajo, pero ya digo que luego se trasladó a lo que es la Moncloa. El último registro lo presenta en el año 1929. He comentado que no todos los laboratorios estaban ubicados en Madrid y Barcelona. En el puesto 11, en este ranking que hemos presentado de mayores productores, nos encontramos precisamente al Laboratorio Campos Fillol con 28 registros. Estaba ubicado en la ciudad de Valencia, 12 sueros y 16 vacunas. En el lugar 16, al Instituto Victoria, que tenía la sede en Salamanca, 5 sueros y 8 vacunas. En el lugar 19, Serva, de Sevilla, con 12 registros, todos ellos vacunas. Y en el lugar 22, Esecuo, pues había una serie de laboratorios, entre ellos el Laboratorio Instituto Márquez de Valencia, con 10 registros, 5 sueros y 0 vacunas, y también en ese lugar 22, el Laboratorio de Análisis Químico Ramón Villa Barberá de Valencia, con 10 registros. Bien, en el conjunto de registros examinados aparecen aproximadamente un centenar de directores técnicos diferentes. Medio centenar corresponden a farmacéuticos, unos 35 médicos, 10 o 12 veterinarios y algunos que, aunque no se indican
la profesión que tenían, los estudios que tenían, no he podido localizar qué eran. Bueno, pues quiero llamar la atención que en este medio centenar de farmacéuticos que actuaron como directores técnicos de estos laboratorios, encontramos dos mujeres farmacéuticas. La primera de ellas, Mercedes Vidal de Cárcer, que trabajó para los laboratorios jóvenes de Barcelona y que figuró como directora técnica en 7 registros de vacunas que se presentaron a registro entre 1935 y 1936. Y a María Luisa Heredero y Garza, que es la que tengo aquí el retrato, que trabajó para el laboratorio Amol Gil de Madrid y que figuró como directora técnica de los registros de vacunas en el año 1936. Con esto quiero acabar diciendo que en esta labor tan importante de fabricación de los registros de vacunas y sueros en España entre los años 1939 y 1936, pues como ocurría también en la medicina rural o en el espacio universitario, la mujer farmacéutica fue incorporándose también a esta tarea junto con los hombres farmacéuticos y con también en el caso de los directores técnicos, médicos y veterinarios en este proceso de fabricación de vacunas y sueros en España en esa época. Nada más, muchas gracias. Quedo muy agradecido por la oportunidad que se me ha brindado para esta intervención. Muchas gracias, doctor Gomis. Como siempre, nos ha presentado de una manera perfectamente ordenada, perfectamente comprensible, con una capacidad docente impresionante, pues los resultados de una investigación. Para el público general que nos esté escuchando, pues yo haré una pequeña apostilla que, por una parte, pues hay un pasado respecto con las vacunas y el desarrollo de la microbiología antes de la guerra civil, francamente impresionante. Puede deberse también a que las obligaciones legales para el establecimiento de laboratorios pues no eran las que se establecieron a partir de 1968. Pero hay 2 laboratorios de los que nos ha mencionado el doctor Gomis, o 3, que son ejemplares, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que desde el suyo. Los laboratorios IBIS, los laboratorios Llorente y el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII. Ya nos ha explicado que el centro oficial pues funciona muy bien, pero con menos efectividad que los privados. Dirigido por don Santiago Ramón y Cajal, y después de la Guerra Civil, como pueden ustedes suponer, al estar establecido en la Moncloa y ser la Moncloa centro de guerra, pues no quedaron ni las paredes, quedaron pequeños ladrillitos, poca cosa. Sin embargo, el laboratorio IBIS y el laboratorio Llorente pervivieron. El laboratorio IBIS fue una cosa impresionante porque era un centro de investigación, se convirtió en cierta manera en refugio peccatorum, es decir, a todos los que estaban con un exilio interior porque habían sido republicanos, los mantuvo trabajando con él. El propio Marañón, que tenía acciones del laboratorio IBIS que le fueron confiscadas, se le devolvieron cuando regresó a España, mantuvo relaciones científicas con todo el mundo, y el laboratorio Llorente hace muy poco todavía lo podemos ver. Es un palacete que hay, bueno, es un palacete, pero parece un palacete que hay cuando se va hacia el Pardo por Madrid.
desgraciadamente, seguramente por las razones antes indicadas de la falta de interés económico durante un cierto tiempo de la microbiología, pues han desaparecido. Y han desaparecido los madrileños y desaparecieron los catalanes, cuya industria farmacéutica, sin embargo, sigue siendo en cierta manera bollante. El doctor Gómez pues, nos ha quitado pues un prejuicio de encima que como si en España no se hubiera hecho nunca nada en ningún campo, de una manera muy meticulosa, nos ha explicado todo lo que se hizo en el campo de la vacunación, de la sueroterapia, durante un periodo dilatado de nuestra historia, por lo cual le quedamos pues profundamente agradecidos. Muchas gracias, doctor Gómez. Muchas gracias, doctor Puerto, por esa postilla que cierra el ciclo de los laboratorios y que esperemos que estemos en un momento de rehabilitación de esta labor importante española en la fabricación de vacunas y sueros y volvamos a estar a los niveles que hemos conseguido en otros momentos. Muchas gracias.